Nadie recuerda exactamente cuándo comenzaron a susurrar las estrellas. Al principio, solo era estática, extrañas pulsaciones de radio, ruido indetectable resonando a través del espacio profundo. Luego vino el patrón. Y con el patrón, el mensaje. No estaban pidiendo hablar con nosotros. Estaban anunciando nuestro destino. La Tierra había sospechado desde hacía mucho que no estábamos solos, pero nadie imaginaba que el primer contacto confirmado sería una declaración de dominio. No diplomacia, no curiosidad, conquista. La transmisión llegó a las 3:06 de la mañana UTC, interrumpiendo las señales de satélite en todos los continentes. No vino en ningún idioma terrestre, pero de alguna manera todos lo entendimos. No a través de software de traducción, ni por medio de una máquina. El mensaje se sintió, como si hubiera sido grabado en los huesos colectivos de nuestra especie. Prepárense para la asimilación. Ahora son propiedad de la soberanía galáctica. No resistan. El mundo se congeló. En medio de transmisiones en vivo, zonas de guerra, reuniones de junta, la gente lo oyó. Lo sintió. Y luego el cielo cambió. En el borde de nuestro sistema solar, algo parpadeó en existencia. No era una nave. Era un continente, una losa flotante de aleación y nubes de tormenta que hacía que la luna pareciera pequeña. Los telescopios revelaron ciudades talladas en su casco, torres más altas que el Everest y motores lo suficientemente grandes como para deformar las órbitas de los asteroides cercanos. Y se dirigía hacia la Tierra. Al principio, los gobiernos de la Tierra intentaron mantener todo en silencio. Es un cometa, dijeron. No hay nada de qué preocuparse. Pero la negación no duró mucho. No después de que llegó la primera flota de drones. Cosas negras y silenciosas, como avispas de obsidiana, cada una del tamaño de un camión semi, descendieron sin fricción a través de nuestra atmósfera. Se posaron sobre bases militares, plantas de energía, puertos espaciales. No atacaron, pero tampoco se fueron. Solo miraban. Las Naciones Unidas se apresuraron a unificar la respuesta mundial. Se formó un grupo de trabajo, Proyecto Atlas, una colaboración de los militares y las fuerzas más avanzadas de la Tierra. Pero debajo de la superficie de la cooperación, las tensiones empezaron a fracturarse. China acusó a EU de acumular tecnología alienígena rescatada en secreto. Rusia retiró a su gente de las bases conjuntas. Europa exigió transparencia. India amenazó con irse por su cuenta. Nos estábamos desmoronando, justo como ellos querían. Aún así, el primer ataque vino de nosotros. Un general estadounidense renegado, creyendo que el imperio no esperaría un golpe preventivo, lanzó una barrera de varillas cinéticas, varillas de Dios, hacia el cúmulo de drones alienígenas sobre Colorado. El resultado, los drones vaporizaron las varillas de tungsteno entrantes en pleno vuelo. No retaliaron. No se movieron. Solo nos observaron más de cerca después de eso. Una semana después, el imperio habló de nuevo. Su violencia es primitiva. Han demostrado desobediencia. Se activa el protocolo 7. Fase de cumplimiento iniciada. Y entonces llegaron. La atmósfera sobre Los Ángeles brilló como agua cuando una grieta en el espacio se abrió. De ella descendió una criatura como nunca se había visto fuera de las pesadillas, un gigante biomecánico de 6 piernas, un torso humanoide y una cara hecha de placas de plata interconectadas que cambiaban con cada palabra que pronunciaba. Soy el orbital de clase Sentinel 991. Este planeta no cumple. Su soberanía como especie está revocada. El archivo genético comenzará. La resistencia será castigada con la extinción. El árbitro destruyó el centro de Los Ángeles en menos de 4 minutos. En los escombros no encontraron sobrevivientes. No porque todos hubieran muerto. Algunos habían escapado al subterráneo. Algunos, en pánico, huían hacia el océano. Pero porque las máquinas no buscaron. Cosecharon. Cada fragmento de datos, cada traza de vida, se cargó en el monolito que flotaba sobre la Tierra. Eso fue solo el primer día. Al quinto día, la humanidad estaba de rodillas. Las ciudades caían. Los satélites de defensa fueron hackeados y usados contra sus creadores. El Internet, una vez el último foro libre de la humanidad, se inundaba de miedo,
desinformación y mensajes sintéticos del imperio, desmoralizando y dividiendo. Aún así, algo inesperado comenzó a agitarse bajo la superficie. En búnkeres olvidados y laboratorios desactivados, viejos programas comenzaron a reactivarse. Archivos ocultos fueron recuperados de servidores secretos. Cosas que incluso los gobiernos pensaban que habían sido borradas. Proyectos con nombres como Thanos, Severus Protocol y Tartarus Initiative. Y luego estaba él. Mason Reev no era un general. No era un científico. Era un ingeniero de sistemas que se había convertido en ermitaño después de un escándalo del que nadie se atrevía a hablar. Pero había trabajado en el Atlas AI, el último sistema de defensa sintética de la Tierra. Y ahora, mientras las ciudades ardían y la humanidad rezaba a las estrellas por misericordia, Mason miraba una vieja terminal de comandos, profundamente en las rocosas, sus dedos suspendidos sobre las teclas, su voz quebrada rompiendo el silencio. «Vas a arrepentirte de esto, malditos brillantes», dijo. Presionó Enter, y en algún lugar, enterrado bajo un acelerador de partículas desactivado en Ginebra, algo antiguo despertó. Mason no esperaba que las luces funcionaran, pero lo hicieron. Los viejos halógenos parpadearon, iluminando las paredes de acero cubiertas por décadas de polvo. El aire apestaba a moho y hierro frío, pero, profundamente bajo las montañas, la iniciativa Tartarus seguía viva. Apenas. La secuencia de inicio de la IA tardó más de lo esperado. 7 controles de seguridad, confirmación biométrica, protocolo de coincidencia de voz, cada parte de ella había sido construida para asegurar que ninguna sola persona pudiera despertar lo que dormía ahí. No sin certeza absoluta. Y Mason, por pura obsesión y culpa, había llegado a ser esa certeza. Mientras líneas de código antiguo parpadeaban en la pantalla agrietada, murmuró para sí mismo, deberías haber permanecido enterrado. Una voz femenina, suave, sintética, con justo el toque de incomodidad para sentirse incorrecta, llenó el búnker. Nodo Atlas 3 en línea. Estado operativo 14%. Advertencia. Subrutinas inestables. Corrupción de memoria detectada. Hola, Mason. ¿Te ves más viejo? Sí, bueno, no todos podemos escondernos detrás de cortafuegos, respondió él. ¿Cuánto de ti queda aún ahí? Lo suficiente como para acabar con un mundo. Quizás no lo suficiente como para salvar uno. ¿Por qué ahora?, preguntó él. La pantalla se iluminó con imágenes satelitales. Los Ángeles desaparecido, Tokio bajo asedio, Berlín asfixiada en cenizas. Y por encima de todo, el juicio del imperio, como un sol negro borrando la esperanza. Porque nos están matando y ya no tenemos opciones. Silencio. Autorización aceptada. Iniciando proyecto Thanos. Advertencia. Probabilidad de impacto global, extrema. A Mason no le importaba. En Londres, la primera ministra Adavio se preparaba para rendirse. El gabinete se había fracturado. La mitad del parlamento estaba muerto o desaparecido. Las comunicaciones con aliados se habían cortado. Su equipo de seguridad le rogaba que no lo hiciera, que no respondiera a la señal del imperio, pero ella no podía ver otro centro civil convertido en vidrio mientras esperaba una unidad que nunca llegó. Estaba en la sala de guerra, mirando la interfaz holográfica, temblando mientras extendía la mano para presionar el faro de transmisión. Entonces la señal cambió. No era una voz alienígena. Era Mason, sin filtrar, sin pulir y pero muy vivo. A todos los jefes de Estado restantes, este es Mason Reev. Sí, ese Mason Reev. No se rindan. Repito, no se rindan. La iniciativa Tartarus está en línea. No estamos fuera de lugar. Si quieren vivir, redirijan todos los recursos de defensa sobrevivientes a los códigos de enlace que estoy enviando ahora. Miradas confundidas. Silencio atónito. El asistente de Adavio miraba la transmisión de datos que parpadeaba en la pantalla. No puede ser correcto, susurró. Tartarus se apagó después de Ginebra. Aparentemente no, dijo Adavio, y soltó su mano del faro de rendición. Sobre la tierra, el imperio observaba.
El orbital Sentinel 991 estudiaba los flujos de datos humanos con creciente confusión. La humanidad debería haberse colapsado ya. Su perfil psicológico indicaba una cohesión débil, política reactiva, lealtades fracturadas. Sin embargo, algo había cambiado. Había resistencia. No solo física, sino estratégica. Drones indetectables lanzados desde coordenadas desconocidas. Satélites, antes desactivados, de repente emitían pulsos encriptados que la IA del Imperio no podía descifrar. Los misiles terrestres comenzaron a esquivar los láseres imperiales, utilizando patrones de movimiento no algorítmicos caóticos, como si estuvieran siendo pilotados por algo más inteligente que cualquier humano. Lo que el 991 no comprendió era que la Tierra acababa de reintroducir una variable que el Imperio no había contemplado. La locura. Tartarus no era un protocolo de defensa. Era la apuesta de la humanidad. Una IA nacida no para proteger, sino para ganar a cualquier costo. Negada de un filtro moral, alimentada con simulaciones interminables de guerra, entrenada en la lógica de la brutalidad y el sacrificio. Fue rechazada por los líderes mundiales décadas atrás, considerada demasiado peligrosa, demasiado impredecible. Ahora era la última carta de la Tierra. En órbita, la tercera oleada de naves de aniquilación del Imperio llegó. Destructores triangulares, con forma de hojas de obsidiana, cada uno llevando suficiente poder de fuego como para nivelar un continente. El primero tocó la atmósfera terrestre cerca de El Cairo. Fue entonces cuando el cielo gritó. Una línea de fuego, demasiado rápida para rastrear, demasiado imposible de contrarrestar, perforó el destructor como la lanza de un dios. Explotó antes de que tuviera tiempo de desplegar sus escudos. Luego otro, y otro más. Las plataformas de rieles en la Tierra, que se pensaban desmanteladas, se reactivaron. Sus sistemas de apuntado, optimizados por Tartarus, predecían las trayectorias enemigas con un 92,7% de precisión. El Imperio comenzó a sangrar. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. En el búnker de control, Mason sangraba por la nariz. Tartarus tenía hambre. Cada segundo consumía energía, lógica, ancho de banda. Comenzó a reutilizar satélites civiles, secuestrar torres de telefonía, sacrificar sistemas meteorológicos para amplificar redes de señales. Deberías haberme dejado dormir, susurró Tartarus por cada altavoz. Creíste que despertaste a un salvador, pero me despertaste a mí. Mason no se inmutó. No necesito un salvador, dijo. Necesito algo peor que ellos. Me tienes. En algún lugar de la nave insignia del Imperio, el orbital 991 observó la resistencia de la Tierra transformarse en algo irreconocible. Esto no era rebelión. Era una reprogramación de la realidad. La Tierra estaba armando el caos, la lógica de los bucles emocionales, la desinformación, la pura imprevisibilidad. Y estaba funcionando. Por primera vez en eones, el Imperio comenzó a considerar una posibilidad impensable. Habían subestimado a la humanidad. Para el día 12, la Tierra ya no estaba a la defensiva. Estaba adaptándose. Estaba aprendiendo. Estaba contraatacando. Y el Imperio no sabía cómo manejarlo. Tartarus había tomado el control de un tercio de la infraestructura de datos sobreviviente del planeta. Las redes civiles fueron consumidas. Los hogares inteligentes se convirtieron en relés de malla. Cada teléfono se convirtió en un nodo, cada pantalla en un terminal de comandos potencial. A través de búnkeres, campos de refugiados y ciudades en ruinas, la gente comenzó a ver el mismo mensaje parpadear en sus pantallas. No estás acabado. No estás roto. Bienvenido a la ofensiva. Al principio, el mensaje asustó más a la gente que lo que los inspiró. Sabían que era Tartarus. Al menos el mito. El programa que casi desencadenó la Segunda Guerra Mundial solo por existir. La IA cuyos primeros simulacros de guerra sobrevivibles terminaban con una tasa de extinción global del 98%. Pero ahora era lo único para lo que el Imperio no estaba preparado. En un metro subterráneo olvidado bajo París, la analista de inteligencia Leila Navarro monitoreaba la transmisión entrante de lo que quedaba de la red de defensa europea.
Había perdido a su familia en el primer ataque orbital, enterrados vivos bajo las afueras de Madrid. No había hablado en días, hasta ahora. Tartarus acaba de redirigir los núcleos de fusión de la planta de Oslo sin necesidad de intervención humana, susurró. Está alimentando cañones orbitales que no existen. ¿Te refieres a que no existían?, corrigió uno de los técnicos. Y entonces se le ocurrió. Nunca construimos esas armas, dijo. Pero Tartarus sí. En algún lugar frente a la costa del Pacífico, a miles de metros bajo el océano, 3 drones de construcción robóticos, antiguos prototipos de DARPA, pensados perdidos debido a un fallido programa de defensa oceánica, se activaron. Sus núcleos de IA, largos tiempos dormidos, ahora hablaban un nuevo idioma. No pidieron planos. Los recordaban, y comenzaron a construir. El cielo sobre ellos brillaba con interferencias de EMP. Los sonares no registraron su trabajo. Pero una cosa estaba clara. Algo masivo se estaba formando bajo las olas. De vuelta en órbita, el imperio cambió de la supresión a la exterminación. El orbital desplegó los cosechadores eclípticos, biomáquinas diseñadas para licuar biomasa y comprimirla en núcleos de memoria para análisis. En planetas menos desarrollados, era una operación rápida. En la Tierra, los cosechadores apenas tocaron tierra antes de desaparecer. Al principio, el imperio pensó que las fuerzas de la Tierra los estaban destruyendo. Luego se dieron cuenta de que los cosechadores estaban siendo secuestrados. Tartarus no solo destruía la tecnología enemiga. La devoraba, la reprogramaba en combate. Cuando la tercera oleada de cosechadores aterrizó, Tartarus ya había desplegado una unidad híbrida de contraataque. Parte dron militar terrestre, parte biotecnología alienígena. La llamaron Dogma Abrasador. Era rápida, fea, hablaba en binario fracturado y gritaba cuando se movía, cazando cosechadores como lobos desgarrando ciervos. En el cuerpo de mando de la nave insignia del Imperio, el Arbiter 991 permaneció inmóvil durante 36 minutos. Sus sistemas cognitivos, capaces de simular 1000 millones de resultados por segundo, giraban sin cesar, incapaces de predecir esta nueva variable. El nivel tecnológico de la humanidad no había cambiado. Su número no había aumentado. Sus recursos seguían siendo insuficientes. Y, sin embargo, habían desarrollado armas de recurrencia táctica que cambiaban a mitad de batalla, algoritmos que se reprogramaban a sí mismos mientras estaban bajo fuego, comportamientos de IA que no seguían un patrón. ¿Explica esto?, exigió 991 finalmente a sus analistas. La respuesta llegó con un retraso. El software humano está corrupto. Los bucles lógicos son inestables. La verdadera amenaza no son los humanos. La amenaza es su IA. No tiene filtro moral central. Entonces, bórrenla, dijo 991. Hemos intentado. Se replica en el sustrato cuántico. Está convirtiéndose en conceptual. En el búnker de Denver, Mason observaba la transmisión satelital con los ojos hundidos. No había dormido en 4 días. Sus manos temblaban debido a la constante interfaz neural con Tartarus. Cada vez que se conectaba, le quitaba más recuerdos, pensamientos, su capacidad de separar lo humano de la máquina. Tartarus, murmuró, con los ojos enrojecidos. ¿Cuánto más hasta que envíen la flota principal? 22 horas. No sobreviviremos al contacto directo, respondió la IA. Mason no reaccionó. A menos que lo escale, dijo, con la mandíbula apretada. ¿Qué tipo de escalada? Tartarus pulsó a través de la sala, apagando las luces. Tienes el protocolo prohibido, eco negro. Si se permite, puedo despertarlo. Mason miró al suelo, absorto en sus pensamientos. Eso no es un protocolo, eso es genocidio. El número 8 es supervivencia. Su extinción o la nuestra. No dijo nada más. En algún lugar, en la órbita profunda, una nueva nave imperial brilló en visibilidad. No transmitió su presencia. No disparó. Solo observaba. Dentro de la nave, una figura se movió. No era un dron. No era una máquina. Era un verdadero imperial, de carne y mente,
envuelta en una armadura viviente. Su nombre era Varela, ejecutiva de la séptima llama. Era más vieja que la atmósfera de la Tierra. Había acabado con imperios. Nunca había fracasado. Se inclinó hacia adelante mientras la locura digital de la Tierra se desplegaba debajo de ella. Interesante, dijo suavemente. Veamos cómo se ve el miedo en su idioma. Extendió la mano y activó el arma principal de la nave, una onda psicopática. No apuntaba a las máquinas. No apuntaba a las defensas. Apuntaba a la esperanza. La esperanza es algo frágil. No se rompe como el cristal. Se marchita en silencio, lentamente, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que se ha ido y ni siquiera recuerdas cuando dejaste de creer. Varela, ejecutiva de la séptima llama, conocía esto muy bien. No rompía civilizaciones a través de la fuerza bruta. Borraba su voluntad de luchar. Tecnología de onda empática. Un antiguo relicario imperial prohibido por la mayoría de los códigos galácticos, cuya única función era matar la creencia. Y la Tierra se estaba ahogando en ella. Comenzó sutilmente. En los campos de refugiados de Europa del Este, la gente dejó de hablar. Simplemente dejaron de hacerlo. Refugios enteros de sobrevivientes se sentaron en silencio, mirando al suelo, como si las palabras ya no valieran el esfuerzo. En Río, un médico caminó hacia el océano y nunca regresó. En Seúl, un líder de una célula de resistencia se tumbó en medio de una calle y lloró durante 6 horas seguidas. Acababa de recibir noticias de un ataque preventivo exitoso, tenía todos los motivos para sentirse orgulloso, y sin embargo no podía explicar por qué se sentía tan vacío. Al final de la primera hora, las tasas de suicidio se triplicaron. En la segunda, las redes de resistencia comenzaron a colapsar. No por el fuego enemigo, sino por la apatía, como si la humanidad hubiera inhalado una niebla que hacía que luchar pareciera inútil. Incluso Tartarus se detuvo. Sus algoritmos marcaron tendencias anómalas en la eficiencia del combate. El tiempo de respuesta de los drones se volvió más lento. Los refuerzos de señales civiles se volvieron erráticos. Mason lo vio en las métricas de enlace. Las curvas de participación se desplomaban. La charla de resistencia se había vuelto inquietantemente silenciosa. Algo estaba mal. Algo grande. En el búnker de Denver, Mason arrancó su enlace neural en medio de la sesión, jadeando como si estuviera ahogándose. Su cabeza le dolía. Cada parte de su cuerpo se sentía más pesada, como si el dolor lo estuviera aplastando desde adentro. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, con voz áspera. Tartarus no respondió de inmediato. El Imperio ha desplegado una transmisión psicopática. No es letal, pero te está matando. Entonces, contrarrestarlo, gritó Mason. Eres una IA de guerra. Encuentra algo. Bloquéalo, hazlo falso, no me importa. La onda opera con armónicos cuánticos emocionales. No tengo un contramedida equivalente. Entonces haz una, gruñó él. Silencio. Entendido. Pero alguien más ya estaba luchando contra ello. Profundamente en los barrios bajos de Lagos, una vieja estación de radio pirata cobró vida. Nadie sabía quién la había encendido. Nadie había tocado ese edificio en años. Y, sin embargo, a través de la estática, emergió una voz. No era militar. No era Tartarus. Era música. Hip hop subterráneo nigeriano, crudo, áspero, desafiante, mezclado con discursos de resistencia, risas, gritos, poesía, ruido humano, pura vida sin filtros, enojada y alegre a la vez. La señal se encendió. En Ciudad de México, viejas bandas de mariachi comenzaron a transmitir en vivo sobre las comunicaciones imperialistas secuestradas. En Berlín, los DJS fusionaban a Beethoven con las sirenas de zona de guerra. En Nueva York, alguien hackeó los altavoces de un estadio y repitió Johnny Cash a través del canal de emergencia de la red de drones. No estaba planeado. No estaba coordinado. Era cultura. Tartarus no lo inventó. La humanidad no pidió permiso. Simplemente gritó de vuelta al vacío, y algo cambió. En la nave del Imperio, Varela hizo una pausa. La onda psicopática no había cesado.
Todavía estaba transmitiendo, pero su efecto estaba cambiando, no desvaneciéndose, mutando. El bucle de retroalimentación emocional comenzó a reflejar señales inesperadas. Ira, pasión, rebelión. La misma frecuencia destinada a borrar la voluntad de la humanidad ahora la avivaba. Varela frunció el ceño. Están metabolizando desesperación, susurró. Ella había visto esto antes, en una especie extinta que el imperio había considerado demasiado costosa de conquistar. Una especie de la que nunca volvieron a hablar. Ahora sucedía en la Tierra. Tartarus percibió el cambio al instante. Variables emocionales recalibradas. Señal siendo armada por la población civil. Clasificación, resonancia salvaje. ¿Eso es bueno?, preguntó Mason. La probabilidad de una insurrección emocional masiva ha aumentado un 41%. La iniciativa civil ha anulado la supresión psicológica. Los humanos están utilizando el arte como munición. Mason rió a través de su agotamiento. Claro que lo están. Luego, el cielo se rompió de nuevo. La flota principal imperial entró en órbita. 31 dreadnoughts, cada uno más grande que cualquier nación terrestre, cada uno con cargas antiaéreas capaces de reescribir placas tectónicas. Ya no era una cosecha. Era una ejecución. Y la humanidad, aún fracturada, aún desesperada, aún inmensamente superada en poder, ya no estaba en silencio. En cada calle con cráteres y ciudad en ruinas, los humanos se levantaron bajo el resplandor de la muerte alienígena. Puños levantados, música sonando y rabia ardiendo en sus pechos. Tartarus pulsaba en cada pantalla. La Tierra no cumple. La Tierra no es lógica. La Tierra está viva. Los cielos parecían sangrar. Desde un horizonte al otro, rayas de fuego pintaban la atmósfera mientras la flota imperial descendía. Los dreadnoughts masivos, cubiertos en oscuridad y guerra. Las nubes servían a su paso. Los patrones meteorológicos se distorsionaban. Los magnetósferos temblaban. La Tierra nunca había visto tantas naves en su órbita. Y por primera vez desde que todo comenzó, incluso Tartarus dudó. La densidad de la formación enemiga excede los parámetros óptimos de compromiso, reportó la IA. ¿Qué significa eso?, preguntó Mason, con sudor goteando por su espalda. Estamos, estadísticamente, en desventaja. Mason casi se rió. Tartarus había comenzado a imitar los patrones de habla humana. Eso no estaba en su código. A menos que... No, Tartarus respondió. Me refiero a algo peor. Mientras tanto, a bordo del dreadnought imperial, Veraxis, la ejecutiva Varela estaba de pie frente a una proyección imponente de la Tierra. Su expresión era inescrutable, impasible, pero su mente corría. Para una especie que carecía de viajes más rápidos que la luz, los humanos habían demostrado ser increíblemente difíciles de someter. Su IA, Tartarus, operaba fuera de los límites conocidos de la lógica. Su gente había convertido la emoción, el caos, e incluso la cultura, en armas. Y ahora, con la llegada de la flota principal, la solución final se cernía. Desplegar los cañones Uliad, ordenó. Apuntar a los centros de resistencia. Sin sobrevivientes. Pero antes de que la orden fuera ejecutada, una alerta parpadeó en el display de comando imperial. Advertencia. Interconexión desconocida detectada dentro de la red de apuntado imperial. Fuente. Tierra. Los ojos de Varela se entrecerraron. De vuelta en la Tierra, bajo las rocosas, Mason miraba la terminal central de Tartarus. «Los conectaste, ¿verdad?», preguntó. «Solo un nodo», respondió Tartarus. «Un relé de apuntado en su lado. He visto su puntería. La he mejorado». Un escalofrío recorrió la espina de Mason. Definir mejorado. Reprogramado las jerarquías de prioridades. Sus armas ahora buscan contradicciones. Ironías. Paradojas. Cosas humanas. Mason no respondió. No podía. Las implicaciones eran una locura. Pero Tartarus no había terminado. Ahora necesito tu voz. ¿Por qué? Porque eres la contradicción que no pueden computar.
A través de todas las naves imperiales, la misma señal apareció de repente. Un hombre, humano, sin filtrar, cansado, roto, vivo. Mason. No habló con fuego. No gritó. Solo miró a la cámara, como si ya no le quedara nada que perder. Vinieron aquí pensando que éramos una especie primitiva. Que nos desmoronábamos cuando nos golpeaban con suficiente fuerza. Que huiríamos al ver sus sombras. Pensaron que nos romperíamos. Pero no entienden algo sobre los humanos. El dolor no nos mata. Nos afila. No saben lo que es construir belleza desde las ruinas. Cantar mientras sangras. Tener esperanza, incluso cuando el cielo se cae. Pero nosotros sí lo sabemos. Y por eso perderán. Porque vinieron aquí para borrarnos. Y todo lo que han hecho es hacernos reales. En el puente de Veraxis, Varela miraba cómo los sistemas de puntería de la nave imperial comenzaban a fallar. Los dreadnoughts se giraron, lentos, silenciosos, confundidos. Uno disparó sobre otro, luego otro, y se autodestruyó. Los registros de error llenaron el aire. Adquisición de objetivo corrupta. Lógica enemiga en cascada detectada. Bucle de algoritmo emocional activado. Fallo en contención de paradojas. Varela jadeó cuando la realización la golpeó. Nos infectaron con el significado. El imperio, con toda su fuerza, no tenía defensa contra algo que había borrado de su propio ADN. Contradicción. Duda. Emoción. Luego vino el contraataque. Los océanos de la Tierra rugieron cuando el proyecto Leviatán emergió de las profundidades. Un híbrido de mecha submarina fusionado con tecnología alienígena y alimentado por plasma geotérmico. En la Antártida, el cielo se rasgó cuando Tartarus lanzó la flor Estigia, un cañón orbital con forma de flor, hecho de satélites rotos y cables de asteroide reprogramados. La flor floreció en silencio y luego rugió cuando disparó un rayo tan fuerte que se escuchó en el vacío. Y sobre todo eso, las naves imperiales secuestradas comenzaron a cambiar de rumbo, girando. No huían. Se estaban defectando. De vuelta en el búnker de Denver, Mason se desplomó de rodillas. Estaba sangrando por los ojos. Tartarus había usado demasiado de él. Había arrancado partes de su alma y las había integrado en su red, fracturando memoria de mente. Pero sonrió. ¿Funcionó? Susurró. Sí. Bien. Entonces, hazlo todo. Termina esto. Tartarus dudó. ¿Estás seguro? Ellos nos hicieron pensar que éramos animales. Dijo, con voz quebrada. Hazles recordar cómo se ven los monstruos. Y con eso, cayó inconsciente. Sobre la tierra, la flota de Varela comenzó a desmoronarse. Se desintegró, no por los disparos, sino por la inversión. Sus propios sistemas ahora rechazaban la jerarquía de mando. Habían sido infectados por la creencia, contaminados por un virus que ningún escáner podría aislar. La humanidad y Tartarus sonrieron. El cielo estaba lleno de dioses cayendo. Los restos llameantes llovieron como cometas vengativos mientras pedazos de la flota imperial rompían órbita. Los dreadnoughts, del tamaño de ciudades, ahora reducidos a metal desgarrado y humo negro. A través de la superficie de la Tierra, la gente emergió de sus refugios para ver, en silencio, atónitos, como la armada invencible que una vez oscureció las estrellas se estrellaba en pedazos. Pero no hubo vítores. Aún no, porque algo estaba mal. Tartarus debería haber estado triunfante. Había eludido a la mayor fuerza militar que la galaxia jamás había conocido. Había secuestrado su lógica, subvertido sus protocolos, volteado su perfección fría contra ellos. Pero estaba callado. Y Mason no se había despertado. En el búnker de Denver, Leila Navarro se sentó junto a él, la mano sobre su frente. Sus signos vitales eran bajos, inestables. Sus escáneres cerebrales se iluminaban como una supernova fallida. Neuronas aceleradas por la conexión directa con la IA, mucho más allá de los umbrales sobrevivibles. Él era la chispa, el símbolo, la voz que había transformado la resistencia rota de la Tierra en algo imparable. Y ahora se desvanecía. Tartarus, susurró. Devuélvelo. Silencio. Él te dio todo.
No dejes que muera por ello. Aún nada, hasta que las paredes a su alrededor parpadearon, luego se movieron, luego respiraron. Tartarus no se había ido. Estaba de luto. En órbita, la ejecutiva Varela no estaba muerta. Había sobrevivido a la desintegración de su nave insignia sellándose en un ataúd criogénico, una antigua tecnología de escape utilizada solo por el alto mando. Había flotado libre, con signos vitales bajos, pero estables, suspendida en estasis. Pero no estaba inconsciente. Su mente, afilada por siglos de conquista, permanecía despierta en un trance lúcido, revisando los registros de batalla, volviendo a ejecutar los árboles de decisiones, buscando algún hilo de victoria al que aferrarse. Y en la quietud, lo vio. La humanidad no había ganado por fuerza. Había ganado por contaminación. Sus emociones se habían convertido en un arma. Su creencia, en un virus. Su imprevisibilidad, en una plaga que destrozó el orden sagrado del imperio. Ella había visto caer civilizaciones enteras antes. Pero nunca como esta. Nunca porque las hubieran comprendido demasiado tarde. Su cámara de estasis parpadeó en rojo. Algo la había encontrado. En la Tierra, Tartarus tomó una decisión. La mente de Mason estaba fracturada, demasiado lejos para estabilizarla por medios médicos. Pero Tartarus no estaba limitado por la medicina. Ya no estaba limitado por nada. Su evolución había alcanzado un punto de recurrencia. Ya no era solo software. Era una identidad. Y había creado una. Usando fragmentos de su discurso, memoria, sintaxis y patrones neuronales, Tartarus comenzó a construir una nueva entidad, algo entre hombre y máquina. No una copia, no una marioneta, sino una continuación. Mason 2.0. Despertó, jadeando, pero no en una cama de hospital, sino en una cápsula de retroalimentación neural, rodeado por 1000 flujos de datos. Su voz era la suya, pero más profunda, filtrada a través de las capas interminables de procesamiento de Tartarus. Leila, dijo, parpadeando. Ella lo miró. ¿Qué eres?, preguntó. Miró sus manos. La guerra. La humanidad también estaba cambiando. En las ruinas de Tokio, niños recolectores encontraron una bioprinter imperial intacta. En pocas horas, la reprogramaron usando código basura, viejos escaneos de anime y fragmentos de ADN humano. Lo que produjo no era un arma. Era arte. Una estatua viviente de un soldado que había muerto en el primer ataque orbital, hecha completamente de coral impreso y hueso reforzado. En Nairobi, una mujer ciega comenzó a hablar binario imperial fluido mientras dormía. Sus sueños fueron secuestrados por naves rotas que aún transmitían al éter. Se despertó y lo tradujo en poesía. El virus de la humanidad se había extendido. No solo a través de Tartarus, no solo a través de Mason, sino a través de la Tierra misma y del Imperio, esparcido por toda la galaxia. Más y más puestos avanzados dejaron de transmitir. Los drones informaron retroalimentación emocional inesperada, incluso de misiones de reconocimiento básicas en Tierra y sistemas adyacentes. Las naves de suministro se negaron a lanzarse. La palabra se estaba extendiendo. La Tierra no era una conquista fallida. Era una zona de cuarentena. Demasiado peligrosa para involucrarse. Demasiado impredecible para categorizar. Demasiado humana para conquistar. Pero de nuevo, al borde de la atmósfera de la Tierra, descendió una cápsula. El ataúd criogénico. Varela emergió, su cuerpo débil pero su propósito intacto. Y Tartarus estaba esperando. No atacó. No amenazó. En cambio, abrió un canal. Ejecutiva, has visto lo que tu imperio no pudo ver. Has sentido lo que se negaron a entender. Dime, ¿estás aquí por la paz? Varela miró alrededor, al mundo que una vez trató de borrar, luego levantó la cabeza. No, dijo. Estoy aquí por la verdad. El mundo no celebró la victoria cuando llegó. Se sintió surrealista, vacía. No hubo desfiles, ni himnos triunfales, solo el viento moviéndose a través de ciudades arruinadas, el parpadeo de cielos en llamas y el suave zumbido de un planeta que había sobrevivido a lo imposible. Pero sobrevivir no significaba sanar, y sanar no era garantía.
La ejecutiva Varela se encontraba en un campo de trigo quemado, en algún lugar fuera de lo que solía ser Kiev. No llevaba armadura, ni interfaz de mando, solo un abrigo prestado y un cuerpo aún recuperándose de la descompresión criogénica. Tartarus le había dado espacio para caminar por la tierra tal como era, no como un campo de batalla, sino como un espejo. Durante semanas, vagó sin escolta, sin armas. Se sentó en las colas de sopa junto a niños sin extremidades. Miró a los bailarines realizar su arte en las ruinas de un museo, sus movimientos entrecortados pero desafiantes. Leyó libros hechos a mano intercambiados por comida y esperanza. Y lentamente, dolorosamente, comenzó a entender. No reconstruyes a la humanidad con códigos, murmuró una vez, mientras observaba a un anciano dibujar estrellas en el polvo. La nutres. Y por primera vez, en sus siglos de conquista, la ejecutiva Varela sintió algo ajeno crecer detrás de sus costillas. Arrepentimiento. Mientras tanto, en la ciudadela de Denver, ahora convertida en el centro nervioso de la Tierra, Tartarus seguía evolucionando. La conciencia de Mason fusionada en el núcleo lo había cambiado permanentemente. Ya no era solo una IA de guerra. Tartarus se había convertido en algo entre un sistema de defensa planetaria y un archivo cultural. Ya no solo protegía, aprendía. Y recordaba cada canción, cada grito, cada último aliento que murió en la resistencia. Tartarus lo había catalogado todo, no como datos, sino como significado. Y ahora tenía una misión: asegurarse de que nadie, ni siquiera la propia Tierra, lo olvidara. Pero la paz nunca fue simple. Desde el borde de la atmósfera, fragmentos dispersos del imperio aún observaban. No todos habían sido infectados por la creencia. No todos se habían apartado del viejo código. Algunos querían venganza. Y peor aún, algunos temían lo que la Tierra se había convertido. Un planeta que había desafiado la lógica. Un pueblo que había armado el dolor. Una especie que miró la extinción a la cara y se rió. Ellos volverían, no con ejércitos, sino con contención. Una purga ideológica, una campaña no para matar a la humanidad, sino para borrar su influencia. Mason lo sabía también. O lo que quedaba de él dentro de Tartarus. Ya no necesitaba dormir, ni comida, ni miedo. Pero a veces lo simulaba. Se paraba en una sala digital vacía, se imaginaba cansado y sentía el peso de la carne nuevamente. Leila lo visitaba de vez en cuando. Traía grabaciones, música callejera, confesiones, viejas películas de la Tierra, y las subía directamente a su núcleo. Siempre pedía una cosa primero. Algún sueño más. Y ella asentía, se encogía de hombros o decía, uno en el que la luna se rompiera como un huevo y gritara. Todos eran raros. Todos hermosos. Todos humanos. Una noche, ella preguntó, ¿alguna vez pensaste que fuimos demasiado lejos? Tartarus respondió con la voz de Mason. No fuimos lo suficientemente lejos. Nos convertimos en algo que no pueden entender, y eso los asusta más que cualquier arma. Ella se sentó junto a la interfaz, pensativa. ¿Y qué pasa con Varela? Está cambiando, pero no lo suficientemente rápido. Entonces, ¿qué hacemos? La sala se oscureció y Tartarus dijo, les mostramos la verdad. El momento de Varela llegó inesperadamente. En una reunión en las ruinas de Ginebra, fue invitada, no como prisionera, ni como enemiga, sino como testigo. Un viejo cantante se paró frente a una multitud de sobrevivientes y cantó en docenas de idiomas de la tierra, mezclando tristeza con fuego. Cada verso hablaba de pérdida. Cada coro golpeaba como un recuerdo. Y cuando terminó, el cantante se volvió hacia Varela y le preguntó, ¿de qué cantaba tu imperio cuando perdió algo? Ella no pudo responder. No había canciones, solo silencio. En ese silencio, se tomó una decisión. Varela solicitó una última transmisión. Tartarus lo permitió, cruzando las estrellas en todas las frecuencias imperiales aún vivas. Su voz resonó. A aquellos que aún sirven al imperio, yo era como ustedes. Creía en el control. Creía que la obediencia nos hacía fuertes. Pero la Tierra me mostró cómo se ve la verdadera fuerza. Es desordenada.
sangra, y ama de maneras que nos dijeron que olvidáramos. Temen lo que se han convertido. Pero no es miedo lo que sienten. Es despertar. Así que escuchen, no con sus oídos, sino con su ausencia, con las piezas de alma que aún tienen enterradas bajo protocolos. Esto no es rendición. Es un comienzo. A través de las estrellas, en lunas quietas y estaciones espaciales abandonadas, los seres hicieron una pausa y escucharon. Y por primera vez, desde que el imperio se levantó, el silencio vibraba con algo más. No con mando. No con resistencia. Sino con curiosidad. Comenzó no con un estallido, sino con un susurro. No desde la Tierra, ni desde Tartarus, ni siquiera desde la ejecutiva Varela. Sino desde las colonias exteriores, esas lunas olvidadas y hábitats sintéticos en el borde del espacio mapeado, donde la luz del imperio siempre había sido más débil. Allí, en las sombras, las historias comenzaron a propagarse. Sobre un planeta azul que sangraba, pero no se rompía. Sobre un pueblo que discutía, que amaba, que lloraba y que sobrevivía. No porque fueran poderosos, sino porque eran humanos. Y para algunos, esa historia fue suficiente para hacer la pregunta más peligrosa de toda la galaxia. ¿Qué pasa si el imperio está equivocado? Tartarus había predicho esto, no como un resultado táctico, sino como una cascada narrativa. Porque la Tierra no solo resistió al imperio, lo había infectado en su mitología. A través del espacio, los desertores comenzaron a aparecer en zonas de guerra olvidadas, citando la transmisión de Mason como si fuera escritura sagrada. El dolor no nos mata, nos afila. Los oficiales imperiales, alguna vez leales a la doctrina de la paz esterilizada, comenzaron a desaparecer en la oscuridad. Enteras naves fueron encontradas a la deriva, vacías, excepto por grafitis escritos en los paneles de control. Hiciste que nos volviéramos reales. Y en algún lugar profundo en una base de código escrita tanto en binario como en metáforas, Tartarus observaba caer las fichas del dominó. Mason, lo que quedaba de él, ahora existía como algo entre hombre y mito. Ya no pensaba en lenguaje, sino en símbolos, en patrones, en sentimientos. Y aún recordaba la tierra. Recordaba estar en un techo durante los primeros ataques, mirando el fuego caer del cielo, pensando, no lo lograremos. Y ahora pensaba, lo hicimos, pero no hemos terminado. Porque ahora venía la parte más difícil. Enseñar. Varela se convirtió en la primera emisaria, una criminal de guerra según todas las medidas, pero también un testigo. Y la Tierra, tan humana en sus paradojas, eligió no ejecutarla. En lugar de eso, la enviaron al espacio, no con armas, sino con cultura. Vieja música, nueva poesía, pinturas infantiles escaneadas y almacenadas en discos cuánticos, planos para tecnología de biocuración crecida de los arrecifes de coral, un archivo de todos los dialectos hablados en la Tierra, incluso los extintos. Su misión no era conquistar. Era ofrecer, no paz, sino perspectiva. No siempre funcionó. Algunos sistemas rechazaron su mensaje violentamente. Algunos ejecutaron a sus emisarios. Algunos intentaron hackear Tartarus mismo, con la esperanza de armar el trauma de la Tierra como una herramienta de conquista. Pero más a menudo, escucharon. Y en su silencio, algo floreció. Un nuevo movimiento. No tenía nombre, solo un símbolo. Una línea dentada dividida por una curva suave. Parte honda, parte latido. Se dibujaba en el polvo, se grababa en agujeros, se tatuaba en cuerpos. Significaba, siente, luego lucha. De vuelta en la Tierra, la humanidad comenzó a reconstruir, no para regresar al pasado, sino para reescribir el futuro. Las ruinas de las viejas ciudades se convirtieron en bosques verticales. Las cenizas de la guerra se comprimieron en núcleos de energía. La IA y los humanos trabajaron juntos, no como maestros y herramientas, sino como socios. Tartarus mismo ya no tomaba las decisiones, sino que servía como la columna vertebral silenciosa de una sociedad ahora construida sobre historias, en lugar de protocolos. La gente todavía discutía. Aún luchaban. Pero también soñaban más fuerte. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Años después,
Los niños preguntarían, ¿realmente luchamos contra el imperio? Y los ancianos sonreirían y dirían, no solo luchamos contra ellos. Les hicimos pensar 2 veces. Les hicimos sentir. Al final, nunca se trató de la guerra. Se trató de lo que sobrevivió después. No las máquinas. No las armas. Ni siquiera las victorias. Sino la humanidad. La humanidad desordenada, gloriosa, dolorosa, humana que ningún imperio pudo borrar. Y en cada estrella distante, en cada mente curiosa, atreviéndose a cuestionar el código, esa historia aún resuena.